¿Qué tal? Un saludo, culés. Nacho, hoy tenemos invitado Jordi Ferrón, un crack, entrenador, también exjugador de fútbol de varios equipos. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado de hablar con vosotros. Bueno, yo lo he invitado porque lo sigo mucho en las redes sociales y no se calla nada. Este hombre, cuando tiene que decir las cosas por su nombre, las dice. Y la verdad es que me gusta mucho seguirlo, porque además dice cosas súper interesantes. Jordi, ¿cómo ves al Barça actual? Porque nosotros aquí en el Jardín de Messi, evidentemente, pues Estamos fuerte, ¿no? somos críticos también, ¿eh? Criticamos cuando tenemos que criticar y alabamos cuando tenemos que alabar. ¿Cómo ves el Barça? Bueno, yo creo sobre todo que veo que es un gran club a la deriva. Yo creo que ese es el principal problema que tiene el Barça, diría yo, desde la anterior junta, que es que para mí el problema viene de unos años atrás, sobre todo de cómo destrozar un gran proyecto deportivo, un gran proyecto de club, de cómo quitar ese camino que yo creo que nos marcaba perfectamente cómo debía seguir el Barça en los siguientes años, y desde entonces creo que ahora mismo es un transatlántico a la deriva en el que en estos momentos se cambia de naviera, pero el capitán que lleva el barco sigue siendo el mismo. Entonces yo creo que ahora mismo, vuelvo a decir, un barco sin rumbo y cada vez alejándose más del rumbo que yo creo que todos los barcelonistas queremos. No sé si Nacho Sí, quiere... sí, para coger el hilo de lo que decías, el Barça que había sido una referencia en cuanto al modelo y en cuanto a la idea, y que poco a poco, en los últimos, yo creo que ya empezó desde hace tiempo, desde los últimos entrenadores, cada vez siguen menos ese modelo y esa idea. Y como tú dices, ¿tú crees que y seguir alargando el tema de Koeman no es alargar un poco la agonía? ¿No parece que Koeman tiene un fin en el Barça y que seguir insistiendo en que continúe aquí, más que nada también tampoco genera ninguna ilusión a la afición, y yo creo que no genera nada de cara al futuro? Sí, no me gusta mucho quizá el tema de criticar cuando las cosas van tan mal. El que me sigue de hace tiempo en Twitter sabe que desde que llegó Koeman, desde que empezó a hacer sus primeros partidos en pretemporada y los primeros partidos de liga de la anterior temporada, ya se veía que era un entrenador que se alejaba mucho de lo que de lo que tanto se habla del ADN Barça, ¿no? Yo creo que te has dicho bien que en los últimos años cada vez se iba peor. Yo creo que hubo un momento donde seguramente los jugadores tenían un peso excesivo dentro de ese vestuario y quizá influían demasiado las decisiones de los entrenadores. También es normal cuando hay un ciclo ganador, y el Barça ha llegado a un tiempo que lo había ganado todo, pero yo creo que desde que se llegó Koeman y desde ese blanqueamiento que se hizo en muchos medios, ¿no? Se empezó a hablar de que el Barça empezaba a entrenar mejor, más rato, se trataba a todos por igual, eh, no se casaba con nadie. Al final yo creo que eso quedó demostrado que era una milonga y que al final a Koeman se le había firmado en su momento por sus méritos deportivos como jugador, que fue un excelente jugador, y yo creo que estará siempre en la historia del Barcelona, pero se le fichó por eso y por destruir un equipo como era el Valencia. Quien había visto jugar sus clubes anteriormente veía que poco tenía que ver con lo que se quería o se esperaba de una nueva reconstrucción del Barça, y más cuando tenías que tirar de gente de la cantera, gente que lleva trabajando un mismo modelo de juego desde hace muchos años y que vemos que ahora mismo cada vez va a peor. Ahora tú mismo coges un jugador de la cantera y ves cómo juega el primer equipo y ves que se buscan perfiles de jugadores totalmente diferentes, que se buscan maneras de juego totalmente diferentes y que es difícil encajar esa manera de jugar con estos jugadores. La última fue la del otro día, la de Nico, que no perseguía al mediapunta, en este caso al Lemar del Atlético de Madrid,
es que, y lo dije en redes, ¿no? Es que no vas a encontrar ningún mediocentro de fútbol base que esté acostumbrado a perseguir jugadores. Generalmente, cuando jugamos en el Barça de pequeño, nos persiguen a nosotros, no somos nosotros los que perseguimos a los rivales. Entonces, creo que ahora mismo todo lo que sea alargar el tema de Koeman hace mal al Barça. Sobre esto de Nico, yo creo que además evidencia un poco que es verdad que el Barça pues, ha bajado el nivel de la plantilla, pero es que a veces Ronald Koeman con sus planteamientos, como dices, sobre todo sobre los jóvenes, los deja un poco en evidencia. Además de que no es alguien acostumbrado a perseguir, tampoco es el perfil de jugador que tenga que perseguir a un Lemar. Lemar es un extremo rápido y habilidoso. Nico es un jugador de 1,90 m, que no es su principal virtud la velocidad y es un juego más estático. Y en este sentido, ahora yo creo que el Barça es cuando más necesitaría una ayuda táctica, una ayuda del entrenador. Y cuando seguramente los entrenadores, cuando los equipos son buenos, pues generalmente andan solos. Y necesitas ser más un gestor de vestuario a lo mejor que no un entrenador donde los recursos tácticos sean excesivamente grandes. Siempre, por ejemplo, en el caso de Zidane, por buscar otros grandes clubes, los grandes entrenadores, siempre se había alabado su gran capacidad de gestión de vestuario. Yo creo que era así. Y eso también a veces es importante, ¿eh? Pero cuando tienes una plantilla y un grupo de jugadores que funcionan solos, en el caso del Barça ahora mismo, que está en un periodo de reconstrucción, que tienes que tirar de gente de la casa, es que está tan alejado al patrón de juego que quiere implantar Koeman que es difícil de casar. Los primeros partidos nosotros veíamos muchas veces a un jugador como Araujo o cualquier central del Barça, que no está acostumbrado a salir ni a atacar ni a defender con defensa de 3+2, o sea, con defensa de 5. Los centrales son movimientos diferentes cuando son 3 o cuando son 2. Eso te descoloca un poco y eso no se entrena, eso no se trabaja en 2 entrenamientos, no se aprende en 2 entrenamientos. Se aprende a la hora de automatizarlo durante los años. Si encima parece ser que los automatismos del Barcelona no están muy bien trabajados o no están trabajados como los propios jugadores dicen a veces, pues no sorprende que a veces veamos algunos despropósitos como los que se ve en el campo. Viendo la plantilla, Jordi, ¿cómo lo adaptamos? Porque claro, ahora tenemos unos jugadores que son muy técnicos, vuelven a ser muy técnicos como los que habían sido Xavi y Iniesta, me refiero al caso de Nico, de Gavi y tal, pero resulta que el fútbol, en general, al menos en Europa, está yendo a un juego más físico, no tanto de toque. Entonces, ¿cómo se adapta esto? ¿Cuál puede ser el futuro del Barça? Es complicado, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que dices, ¿No? porque acuérdate cuando la selección alemana ganaba siempre porque eran más fuertes, más grandes y corrían más. Y llegó la selección desde el Bosque con los Xavi, los Iniesta y los bajitos, y por más grandes que fuesen, como no tenían nunca el balón, como perseguían sombras, pues consiguió que España ganase un mundial, ganase diferentes europeos. Yo creo que lo que hace diferente al jugador del Barça es la manera de tratar el balón y de mover al rival. Si empezamos a variar la manera de entender el fútbol, de acoplar este sistema de juego con jugadores más altos, más grandes y más fuertes, nos equivocamos. Eso no quiere decir que no se entrene, ¿eh? Entrenar hay que entrenar y mejorar las actitudes físicas también. Pero volvamos a un caso muy referencial, en este caso en el Barça, pero en el femenino. Aitana Bonmatí no es una tía súper grande, ni súper física, ni muy alta, pero es una excelente jugadora. Y este tipo de jugadoras son las que han llevado al Barça, en este caso el femenino, a ser campeones de Europa. A la que nos alejamos del camino, yo creo que nos alejamos de lo que nos ha hecho diferentes. Pero también estoy de acuerdo en que a lo mejor es momento de hacer una reflexión y decir qué tipo de Barça queremos construir. Si queremos construir un tipo de Barça que sea principal con el balón, si queremos un tipo de... Ya no te hablo de Guardiola porque es el sueño, ¿no? Pero si queremos un Xavi, un Pellegrini, o preferimos un Simeone, un Bordalás. Tenemos que hacer ese debate. Si preferimos un Simeone, un Bordalás o un Koeman,
pues entonces vayamos a por eso, pero empecemos a ver el fútbol de otra manera. Y a mí me encanta Simeone y me encanta cómo trabajan sus equipos, ¿eh? Pero como seguidor del Barça, como admirador del Barça, sobre todo de Guardiola, de Cruyff, de los máximos exponentes de este Barça, yo creo que adaptarnos a los tiempos sí, perder la esencia del Barça, no. Exactamente, y más ahora que se ha de confiar en los jóvenes, yo creo que tendrías que cambiar todo el modelo desde abajo arriba, porque el Barça siempre ha formado jugadores en una manera de jugar, y yo creo que cambiarla llevaría mucho tiempo, es complicado, y en este sentido, que ahora el Barça tiene tantos jóvenes, antes hablabas, por ejemplo, de Araujo. Yo creo que Araujo, cuando llegó el año pasado, se hizo con el puesto de titular, nos maravilló a todos, pero ¿no te da la sensación que no evolucionan los jugadores jóvenes con Ronald Koeman? Por ejemplo, Araujo sigue teniendo prácticamente los mismos fallos que tenía desde que llegó al equipo titular del Barça. Pedri me parece casi el mismo jugador la temporada pasada al principio, cuando nos maravilló contra la Juve, que el otro día. Bueno, Gavi y Nico acaban de llegar, con lo cual no se puede ver aún su evolución. ¿Pero no crees que es importante tener ahora un entrenador que haga evolucionar más y mejor a los jóvenes? Quizá no se debería haber confiado algo más también en la cantera en cuanto a entrenadores. Sí, bueno, yo soy de los que he sido bastante insistente en que el objetivo final debe ser Xavi Hernández, pero hasta que llegue Xavi Hernández, el paso más intermedio, más adecuado para hacer ese periodo de transición debería haber sido García Pimienta, por los años que lleva en el club, por conocer a los jugadores y por la manera de entender el fútbol, ¿no? Yo creo que era la oportunidad ideal para poder dar el salto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. El tema de si evolucionan los jugadores es difícil desde fuera porque no los vemos trabajar. Lo que sí que es verdad es que los errores de algunos jugadores, muchas veces con Fermín Suárez, cuando comentamos los partidos para Muguts, comentamos las limitaciones muchas veces que tiene Araujo a la hora de sacar el balón, ¿no? Y de que con buen trabajo y con enseñanza de lo que tiene que hacer, pues mejorará unas virtudes en las que seguramente ese es su punto más flaco. Los vemos igual. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si se trabaja, no sé si no se trabaja, pero es que un entrenador es muy importante para darle rumbo a las cosas, para un proyecto que se tiene que empezar de cero, empezar a guiarlo bien. Y para jugadores jóvenes, no solo los minutos son los que te dan esa mejora, no solo el entrenar con gente de primer nivel, sino el entender conceptos nuevos que seguramente te hagan mejor jugador. Y estoy convencidísimo que Koeman, por toda la experiencia que ha tenido como jugador, está capacitado para poder enseñar, pero no sé si sus métodos son adecuados, si le echa el tiempo que necesita o si realmente pues no conozco su manera de entrenar. También es verdad que profesionales vives del día a día, vives del partido a partido y a veces lo que necesitas es ganar, no enseñar jugadores para aprender. A mí me pasó cuando llegué a profesional, creo que aprendí no demasiado, porque cuando no servías o cuando había otro mejor que tú, directamente te cambiaban, fichaban a otro o lo ponían, no intentaban mejorarte. Pero yo creo que el Barça tiene que tener otro tipo de mentalidad y sería muy importante que el crecimiento de estos jugadores jóvenes estuviera acompañado de un buen entrenador. Es que igual aquí lo que se necesitaría es un tipo de entrenador como Ten Hag, por ejemplo, ¿no? Un tipo que está acostumbrado a jugadores jóvenes. Lo de García Pimienta yo casi lo descarto ya porque salió por la puerta de atrás y entonces no lo veo yo muy claro, pero un tipo Ten Hag porque, a ver, acordémonos, Xavi hasta los 25, 26 años no explotó. Y me acuerdo cuando yo lo veía un poco en las categorías inferiores, era un jugador que sus espaldas no las sabía guardar. Después llegó un momento que no tenía ni que mirar y no tenía que mirar, se daba la vuelta y dominaba completamente el balón, o sea, no se lo quitaba a nadie. Yo era compañero de él, jugaba con él sí. en el Barça, jugamos juntos en selección española.
y seguramente su máximo nivel lo pillaría con eso, con 26, 27 años, pero ya era un súper. No, era fuera de serie, evidentemente. En la cantera ya se veía que era aquella fábrica de jugadores que yo creo que todavía tiene el Barça, ¿no? En aquel momento de número 4, se llamaba el número 4 al Guardiola. En aquella época hablábamos por posiciones, el 2, el 3, que era el central, el 5 era el izquierdo, el 4 era el medio centro, digamos el Busquets. Y era una cadena de hacer jugadores de número 4, ¿no? Como fue Arteta en su momento, o como empezó con Milla, Guardiola, o sea, era una cadena de hacer ese tipo de jugadores. Y Xavi Hernández ya se veía que era un superentrenador. En lo de Ten Hag, pues estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que el Barça debe hacer una apuesta por un entrenador con unas ideas claras y desde ahí sí hacer un proyecto a medio largo plazo para construir. Ahí sí debemos de dar paciencia. Pero yo sigo pensando que el entrenador ideal para el Barcelona es Xavi Hernández. También hablando de nombres de entrenadores y excusando un poquito a Koeman, aunque como has dicho tú, a mí tampoco el estilo nunca de todos sus equipos que ha entrenado anteriormente creo que coincida con el del Barça, pero también la posición en la que le ha dejado la actual Junta no puede debilitar aún más la figura del entrenador. Por ejemplo, tú cuando fuiste profesional, si sabes que un entrenador está debilitado, está en duda ya por el presidente, ¿no pierde algo de valor su figura como teóricamente tiene que ser el líder del equipo? El liderazgo de un entrenador no te lo dan las palabras del presidente, te los dan tus actuaciones día a día. Los jugadores profesionales queremos ganar partidos. Queremos ganar partidos porque ganar partidos nos hace crecer económicamente, nos hace crecer en prestigios y ganas trofeos. Y no las palabras de nadie te dan la autoridad de un entrenador. El entrenador, cuando llega a un vestuario, siempre tiene la autoridad ganada porque es el que manda, porque es el entrenador. A partir de ahí, el propio entrenador es el que sigue cogiendo esa confianza o el que la va perdiendo. Yo creo que el entrenador pierde la confianza de los jugadores a la que les dice que la plantilla es mediocre, que solo está capacitada para quedar arriba en la Liga, que quedar en Champions es un milagro y todo esto. Yo creo que ahí es cuando el entrenador más pierde su prestigio, porque al día siguiente debes plantarte delante de 20 tíos y convencerles de que deben de ganar. Cuando tú acabas de decir, para justificar tus actuaciones, que el nivel de la plantilla es bajo y que es lo que hay, y que quedar entre la parte de arriba de la Liga es lo máximo que se puede aspirar. Hombre, yo creo que la actual Junta, y digo creo porque no tengo ni idea, se ha encontrado un marrón heredado de la anterior Junta, que es un entrenador que puso un presidente que se cargó todo un proyecto deportivo y que encima firmó por 2 años a un entrenador por decisión cuando su mandato acababa un año después, y que ahora se tienen que comer ese marrón, que no hay un sustituto idóneo, no lo encuentran o no se puede pagar por el fair play económico, y que de momento pues se intenta tirar de lo que se tiene, pero es que yo creo que vamos de mal en peor. Yo creo que ahora mismo la afición, yo sí, siempre digo lo mismo, yo soy barcelonista, pero conozco gente, tengo familiares que son barcelonistas de estos de que no comen cuando se pierde, de que incluso se les escapan las lágrimas, de que el humor les varía en función de lo que haga el Barça. Y yo me pregunto por esta gente. Ahora mismo somos un equipo que somos carne de meme, también lo digo muchas veces en redes. Es que yo hace un tiempo que ya no pongo según qué tertulias de televisión porque es que nos atizan por todos los lados y muchas veces con razón. Y somos el Barça. No podemos permitirnos estar tan abajo. No podemos permitirnos estar tan abajo. Y yo creo que con el actual entrenador la cosa realmente pinta muy mal para que en breve, y ojalá sea así, ojalá sea así, que aunque sea con Koeman, pero pinta muy mal que en breve se consigan victorias importantes. Iremos acabando, pero yo tengo una duda. Yo sé que somos 1 millón de entrenadores, porque casi todos somos entrenadores cuando vemos un partido de fútbol y así acabamos. Pero tú que has sido entrenador, ¿cómo ves los cambios que hace Koeman? Porque aparte de que son casi siempre los mismos, es que no los entiende nadie. O sea, yo no sé ni si los entiende él. Porque no son cambios para... Yo entiendo que los entrenadores hacen los planteamientos y hacen los cambios porque quieren ganar. Eso está claro.
sus cambios realmente muchas veces no se comprenden, pero es que la realidad es que yo creo que la manera que tiene de ver el fútbol Koeman es muy diferente a la que podemos tener los barcelonistas que llevamos mucho tiempo o trabajando en el Barcelona o viendo al Barcelona, a la que te justifica el otro día los tres centrales porque los medios centros no persiguen a las medias puntas. Entonces, pues ahí toda la lógica de un entrenador metodología Barça explota por la cabeza porque no te entra, o sea, no lo consigues entender. No consigues entender que con un Luuk de Jong, faltando 25 minutos, ponga Piqué de punta. No consigues entender según qué cambios de jugadores para poner cuando se va perdiendo con acabar con 4 delanteros o 5 y cuando se va ganando acabar con 5 o 6 defensas. Todo eso es tan contrario a la filosofía Barça que es difícil que alguien que ha trabajado en este sistema te lo pueda contestar. Pero es que hay muy pocos entrenadores que utilicen el marcaje individual como utiliza el Barça. El Barça lo bueno que tiene que ha robado muchísimos balones por la presión alta porque todo el equipo en bloque presionaba muy alto y cuando se robaba el balón, sin tener que mirar exactamente dónde estaba el rival, tu compañero sabías que estaba allí porque todo estaba estructurado. Ahora mismo la estructura depende de cómo se mueve el rival. Y ves a Mingueza lateral por dentro de Araujo que está por fuera, ves a Araujo por encima de Nico que está por detrás, ves a Piqué que no sabe cuándo tiene que saltar o no, ves a Dest abierto en banda izquierda cuando el lateral derecho también está abierto en banda derecha en vez de ir basculando. Situaciones de fútbol que muchos entrenadores, seguramente más básicos que Koeman, pues no llegamos a entender. Es difícil entender solamente su manera de actuar. Sí, a veces es un caos táctico ahora mismo el Barça, como dices, y yo también estoy totalmente de acuerdo con lo del discurso que hizo ya desde el día después del Bayern de Múnich. Yo creo que es lo que hay, nunca puedes aceptar un discurso así, y menos en un Barça, cuando te han metido 3-0 ni has chutado a portería, no puede ser nunca lo que hay. Siempre hay equipos inferiores al Barça, la mayoría, por ejemplo, en la Liga, y seguro que su entrenador no les va diciendo que van a perder contra el Barça, que van a descender automáticamente. Seguro que les están metiendo caña, les está diciendo que van a ganar, que este domingo van a salir a por todas. Y yo creo que por ahí también es un poco donde Ronald Koeman ha acabado de perder, y yo creo ya toda la confianza de los jugadores, ¿no? Y tú que lo has vivido más de dentro, ¿no percibes también que los jugadores ya no creen, no confían del todo en Koeman y en sus ideas? Hombre, al final vuelvo a decir, es que los resultados marcan mucho la confianza de un vestuario hacia un entrenador. El otro día mismo las imágenes que vimos, las tristes imágenes, ¿no?, de Jordi Alba preguntando por qué no lo cambiaban, las caras de Larsson, ¿no? Es que cuando tú ves jugar, hubo situaciones, por ejemplo, contra el Cádiz, donde Ter Stegen se sacó balones de encima cuando el Barça nunca ha hecho eso. O sea, un jugador generalmente cuando juega fútbol no piensa, actúa porque está acostumbrado a hacer lo mismo durante diferentes años y es lo que le ha hecho mejor. No tienes que, por eso te digo que para inculcar una nueva idea no basta con 2 o 3 entrenamientos, hay que meterla dentro del jugador, ¿no? Y ves a jugadores que juegan a cosas diferentes a lo que yo creo que juega Koeman. Si tú firmas a Luuk de Jong arriba para lanzar balones, para trabajar una segunda jugada, y el interior de turno es Gavi. Gavi está acostumbrado a que cuando lo hace el portero viene a recibir al pie. No viene a trabajar una segunda jugada con el punta para que descargue de cara. Son situaciones en que solo las victorias pueden hacer que un jugador crea tanto en un entrenador. Son las victorias, porque al final los jugadores lo que queremos es ganar, ¿no? Y entonces vemos que ahora mismo es difícil que este jugador del Barça confíe en el entrenador cuando vamos derrota tras derrota, y a cuál más sangrante. Bueno, Jordi, ya acabamos ya porque el tiempo se nos consume. Ha sido un placer tenerte aquí, la verdad. Me ha parecido una charla súper interesante, que si tú estás dispuesto algún día volvemos a repetir, porque la verdad es que, no sé, Nacho, pero yo me he quedado con cosas muy interesantes, porque es otra visión de verlo. Nosotros tenemos una visión más periodística, más de aficionado, entonces ya es más difícil, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? Todos somos entrenadores y al final no tenemos ni el título, pero bueno, al menos una persona que sabe cómo... Ni idea. Nos ha iluminado, ¿no?
Muchas gracias, Jordi. Y ya sabes, esta es tu casa. Y cuando queráis, me encanta debatir de fútbol. Perfecto. Pues Nacho, nos despedimos. Muchas gracias, Jordi. Ha sido un placer, una conversación muy interesante. Siempre se aprende de fútbol y a mí me encanta también hablar de fútbol y aprender, porque siempre se aprende. Hasta luego, un placer. Venga, gracias.